Bienvenidos, muy buenas tardes, esto es la Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aaron Tapia y estaré acompañándolos la próxima hora aquí en La Voz del Pitic, 88.1 de FM, y también nos puede ver y escuchar en Facebook Live de La Voz del Pitic, igualmente por el Facebook de la Tertulia Polaca, además por ahí de las 8 de la noche, por si no vio completo el programa o le gustó tanto que lo quiere volver a ver y compartir, pues ahí estamos en el canal de YouTube, la Tertulia Polaca, y también los invitamos a que se suscriba al canal de YouTube de la Tertulia Polaca y nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook como la Tertulia Polaca, a mi Twitter personal @naranjero75 y a las redes sociales de La Voz del Pitic en Facebook y en Twitter @La Voz del Pitic. Bien, hoy tenemos una mesa, pues va a ser un poco, va a ser algo escabroso, hablar, como que cuando hablar de uno mismo es dificultoso, ¿no? Se pone difícil la cuestión, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre la deuda que el periodismo tiene con la sociedad, y para eso he invitado a reconocidos aquí periodistas como Juan Carlos Zúñiga, Reinaide Ramírez, y alguien que ha incursionado recientemente en labores periodísticas como productor de noticias, que es Tirso Amante, pero un joven pues, sociólogo y con muy buenos argumentos, un gran sabor de boca que ha dado en su más reciente incorporación en las temas mediáticos. En fin, bueno, hoy damos inicio de hecho le damos la bienvenida a Reinaide que está recién desempacadita la semana pasada llegó aquí, está haciendo un trabajo fuera de la ciudad, un trabajo por algunos meses, y pues le damos la bienvenida, Reina. Ya ha estado en nuestro espacio La Tertulia Polaca, o antes en Sala de Tópicos por internet, pero hoy es la primera vez que se presenta aquí en este espacio radiofónico. Muchas gracias, Reinaide, por estar aquí. Periodista de investigación, todo un emblema acá en Sonora. Gracias por estar aquí, Reina. Gracias. Tirso Amante, productor del noticiero Reporte 100. Muchas gracias por estar aquí. Además, ex candidato, ¿no? Bueno, precandidato, aspirante a candidato independiente. Era diputación local, ¿no? Sí, diputación local por el distrito 10. Como hubiera hecho falta que va, pero bueno. Pudo haber llegado, que te cuente la historia. Un día. Algún día lo vamos a ver en el aire. Que te cuente la historia que hay detrás. Bueno, ya escuchó la voz esta muy conocida. Se quiso mantener independiente. Sí. Bueno, congruente. Okay. Por eso no llegó. Muy bien. Oye, por eso no llegó. Juan Carlos Zúñiga, conductor del noticiero Reporte 100, gracias por estar aquí. Pues como siempre vas a ser el indicado y el escogido para iniciar, abrir la mesa. Una reflexión para una introducción al tema, la deuda que el periodismo tiene con la sociedad, Juan Carlos. La deuda que el periodismo tiene con la sociedad. De hecho, el fin de semana estuvimos en un taller de periodismo en materia de combate a la corrupción, de cobertura, investigación en coberturas de corrupción, y también en temas de autoprotección y autocuidado de seguridad. Y ahí pues yo reflexionaba que en el caso del periodismo sonorense, porque es el que conozco, es el que me consta y es el que vivo, comparado con el periodismo que se ejerce en otras partes del país y obviamente en otras partes del mundo, está todavía muy lejos de hallarse a la altura de la exigencia de la sociedad. Muchas veces yo veo que la sociedad va mucho más avanzada que el propio periodismo, que la formación democrática de la sociedad, o que la exigencia de la sociedad para tener una mejor comunidad es mucho más fuerte que el periodismo. Yo considero que sí hemos sido rebasados por la sociedad. Lamentablemente, lo ideal es estar a la par que la sociedad. Ojalá algún día pudiéramos ser foco o luz de la propia sociedad para la toma de decisiones, pero ¿por qué estamos, digamos que, lejos del avance que ha tenido la sociedad sonorense? Pues porque no estamos haciendo investigación en grandes temas de corrupción, o en grandes temas de
de mejorar nuestras comunidades. Creo que más allá de cubrir la nota diaria debemos de... Eso refiriéndote a lo periodismo local en Sonora. Sí, creo que además de cubrir la nota diaria, nos estamos quedando nada más en la coyuntura y no estamos yendo más allá, no estamos proponiendo una agenda temática, no estamos tratando de incidir, porque también el periodismo es incidir en cambios, debemos de buscar cambios. La vieja idea de que el periodista debe mantenerse al margen de las cosas y ser objetivo y no inmiscuirse, no involucrarse, creo que es eso, una vieja idea. Yo creo que hoy el periodismo debe involucrarse, debe procurar cambios, debe de presionar porque hayan políticas públicas, porque existan políticas públicas que benefician a la comunidad. El periodismo debe ser contrapeso siempre, contrapeso del poder, independientemente de quien lo ejerza el poder. Entonces, más o menos en términos generales, creo que el periodismo sonorense le queda de ver a la sociedad sonorense. Afortunadamente la sociedad sonorense nos está jalando, nos está arreando, y hay una generación nueva y no tan nueva de periodistas que pretenden y que pretendemos hacer las cosas diferentes. Muy bien. Reina Aide, menciona algo muy importante, Juan Carlos, es que no se hace periodismo de investigación, garbanzos de a libra por ahí. Tú eres precisamente un especialista en estos temas. ¿A qué se debe que Sonora ni se ha hecho así de una manera sistemática, ni en la actualidad se está haciendo el periodismo de investigación? Hablando en términos, por supuesto, sin generalizar, pero sí el común denominador, ¿no? ¿A qué crees que se deba esto, Reina Aide Ramírez? Pues yo cuando hablaba de deuda, yo pensaba creo que bueno, han sido varias etapas las que ha vivido el periodismo en Sonora, y en parte hay una verdad muy grande a nivel nacional e internacional. Entre más pequeño sea el pueblo, el riesgo es mayor. Entonces, sí es cierto que a nivel nacional vemos muchísimo periodismo de investigación. Ya estamos viendo porque se han involucrado diferentes factores para eso. Y Sonora pues es un estado, además de que son varios los inconvenientes. Primero, estamos alejados del centro. Poco llegan si los beneficios no llegan, menos llega la apertura y la libertad. Entonces es muy fácil que aquí en Sonora, como en muchos otros estados alejados del centro del país, que las autoridades hagan sus cotos de poder. El gobernante en turno, el gobernador en este caso, es el que dispone de los recursos públicos para callar o dar un poco de libertad a la prensa. Entonces, en la medida que se ha caído en eso de que te dan dinero, pero no para que les pegues, pues entonces eso ha generado muchísimo silencio o una cómoda autocensura. Hay quienes tienen autocensura también por la cuestión... Por la comodidad, ¿no? Unos por la comodidad y otros por el riesgo que representa cuando ya empiezas a investigar algo y de repente lo primero que te topas es con la autoridad que no quiere que investigues. Entonces empiezan las medidas para callarte son diferentes, depende del gobierno en turno. Entonces yo creo, entre más pequeño la comunidad, la forma en que te callan es el riesgo aumenta y empiezan las diferentes formas de callar a los periodistas. Entonces, con la crisis económica, que también a nivel mundial, pues a veces es mejor mantener un sueldo, porque de hecho ahora que nos hemos estado tratando de unir, incluso hemos visto que es muy fácil alejarlos de la gente que quiere hacer algo y decirle fácilmente, oye, pues aléjate de ahí, recuerda tu trabajo, cuida tu trabajo, y empiezan a diferentes tipos de situaciones en que por seguridad, por comodidad también, no se puede hacer investigación periodística en Sonora. Y sí tenemos... Es peligroso, ¿no? Es peligroso también. El riesgo. Más ahora porque también hay impunidad. O sea, no hay alguien que... Si a alguien le pasa algo, cualquier incidente que tenga un periodista, en Sonora ya lo hemos visto en los últimos tiempos. Resuelven muy rápido los casos, ¿no? O sea, o los callan, o sea, no te o los minimizan.
no revictimizan. sabía, o revictimizan o simplemente no hacen nada. Entonces, eso también, la impunidad en eso, o dejar un trasfondo también. Tenemos el caso de Santiago, así veladamente que Santiago Barroso, el periodista de Ciudad San Luis Río Colorado, que se resolvió en menos de 10 días, ¿no? Sí. Y resolver entre comillas, porque allí hay pues cosas, ¿Sí? Entonces, si llegan a ese punto, pues obviamente eso viene a dar un temor. Ahora las autoridades también son muy amantes de dar ejemplos, pues castigan a alguien que poco se sale del huacal o del panorama normal de investigaciones, y resulta que rápidamente tratan de aplacarlo, y es un ejemplo para los demás. Muy bien. Tirso Amante, productor del noticiero Reporte 100. Tirso, tú quizás tengas una visión a lo mejor un poco distinta, o por lo menos cronológicamente hablando, pues, ¿no? Eres, ¿cuántos? 28 años tienes? 27, estás aquí con puro chavorruco, más ruco que chavo, y tú tendrás a lo mejor otra visión, porque tú ya tuviste mucho más herramientas para escoger, saber escoger a quién vas a escuchar. Nosotros crecimos, yo creo, pues en nuestras, había Jacobo Saludowski, bueno, estaba un chico, y después Lolita Ayala, a mediodía, ¿no? O el mismo López Dóriga, o quien te pusieran ahí, pero eran 2, 3 voces, y se acabó. En tu caso, pues ya la era del internet, naciste prácticamente con ella, pero luego estás ingresando a un medio, donde ya ves también ya la realidad más de cerca, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí tu perspectiva, tu introducción a este tema? Primero, puntualizar 3 coincidencias que yo veo aquí, ¿no? Lo primero es que no sé si podríamos comparar y decir que el caso de Sonora sea particular, porque habría que conocer el caso de las otras 31 entidades federativas, pero pareciera que sí hay un gobierno bastante autoritario que toma mucho partido en las investigaciones periodísticas cuando las hay. Por ejemplo, yo creo que los casos que vemos aquí de cómo incide el gobierno del estado en estas investigaciones, no los vemos en la Ciudad de México, por decir algo, que creo debe de ser un faro, o sea, porque muchas veces la gente dice como, es que la Ciudad de México, ¿cómo lo vas a comparar con Sonora? Bueno, pues es que si no te comparas con los grandes, entonces, exacto, ¿cómo vas a mejorar la calidad periodística? Eso por un lado, el estado autoritario. En segundo lugar, la desarticulación de los periodistas. Creo que eso ha venido a reducirse un poco, en cierta medida, con la creación de la Red Sonora, que ha venido a articular a los periodistas que estaban trabajando de manera independiente o para alguna empresa, pero que tienen un compromiso con la sociedad. Entonces, esos 2 factores son determinantes para que no haya un periodismo de calidad desde mi óptica. ¿Por qué? Porque están concentrando el poder del Estado para sofocar las investigaciones, y por el otro lado entonces tienes a periodistas que no se apoyan entre unos y otros. Es la dinámica perfecta. Pero por otro lado también la precarización de la labor periodística, sueldos mal pagados. Entonces, si tú tienes a periodistas... Estás viendo mis apuntes, cabrón. No me estás seguro. Si tú tienes, para nada, si tú tienes a periodistas mal pagados, pues difícilmente vas a blindar al compromiso del periodista, a la ética, porque lo vas a ver cada rato amenazado con el chayote. Exacto. Y en este caso, pero bueno, por otro lado, irme a la parte de las audiencias que decías, uno como audiencia más joven, creo que muchas veces también los medios que existen actualmente subestiman a la audiencia. O sea, exacto, creo que se subestima a la audiencia, creo que se sigue creyendo que la audiencia no tiene una capacidad de análisis o una capacidad para darse cuenta de que se está manipulando la información o que no se habla de X, Y tema. O sea, creo que todavía los medios actualmente están en esta idea como de que, bueno, voy a hacerlo mejor por no verme mal, pero eso mejor por no verte mal, pues la audiencia sí lo capta, y creo que se subestima la inteligencia de las audiencias muchas veces. Totalmente. Sí, y de hecho eso lo podemos constatar en las recientes, y bueno, algunas otras ya recientes elecciones. No ha habido una cargada evidente hacia algún candidato a favor o en contra,
y hemos visto pues que no resultados. Más el pasado sexenio Enrique Peña Nieto, pues ya vieron la asquerosidad de recursos que se destinaron a los medios de comunicación y pues no les funcionó a la inversa, ¿no? Porque pues ha sido la votación, la ventaja más amplia que ha tenido un candidato, y entonces eso que dice Tirso pues hace mucha lógica, no subestiman a la audiencia, y la audiencia pues ahora con mucho más herramientas, como lo mencionaba ahorita, el internet, hay una infinidad de medios, en televisión pagada, ahora las televisoras abiertas, en internet pues ni se diga, ¿no? Entonces ya la sociedad, esto retomando lo que dice Juan Carlos, va un paso o 2 o 3 o 10 quizás adelante del periodismo, porque ya es una sociedad mucho mejor informada, ¿no? Que falta, bueno, sí falta, ¿no? A expandirse más, a que la sociedad se interese en los temas políticos, pero creo que ya hemos visto avances de esos, ¿no? Vamos a hacer un corte y vamos a regresar. Me va a entender que pues a Juan Carlos ni le gusta la música, a la reina creo que le gustan puras de Cricri, de no sé quién, Cepillín, pero el Tirso sí va a entender, además es generacional aquí. A reina le gusta Valentín Elizalde. Sí, no, muy bueno, a mí también, ¿qué traes? Cantaba bien. No, sí, angoso, pero bien, ¿no? Con sentimiento. Sí, mucho sentimiento. Sí. Con sentimiento. Pony Bravo, ¿lo conoces? Pony Bravo, un grupo español. Es más, esta canción es en inglés, pero está muy bueno. No lo conocí, ahí me decepcionó. No, Mago de Oz. Bueno, Mago de Oz es viejísimo. Bueno, vámonos, Pony Bravo, Sunset. La voz del Pití, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca en La Voz del Pitic 88.1 de FM. También estamos en las redes sociales, en el Facebook Live. Ahí nos puede escuchar y ver también. Regresamos con esta mesa de análisis sobre la deuda del periodismo con la sociedad. Voy a leer algunos comentarios. Me mandan, qué bueno que ya están de vuelta. Saludarlos. Salúdame a Juan Carlos Zúñiga y a ustedes. Que me mande un beso Juan Carlos Zúñiga. ¿Te lo vas a...? ¿Sí o no? ¿Te lo doy a ti o cómo? No, que se lo mandes. Ok. Que le mandes un beso. Le vas a un beso, pero ¿a quién? De parte de Joaquín. Joaquín. Sí, claro, no, Joaquín. Gracias, bueno, Joaquín. Monse Vargas. Pupi Salga, saludos a Guadalupe Ruiz, saludos. Dice, por otra parte, me parece que esa exigencia de la que habla Zúñiga antes ni se tenía, ni se pensaba siquiera. Ese solo hecho marca un avance positivo. Federico Carrasco, que quiero otro vez. No es cierto. Buenas tardes. A mí me interesa destacar en lo educativo. Soy maestro de la telesecundaria Costa de Hermosillo. Somos los más mal pagados del magisterio. Bueno, es otro tema. Sería interesante después abordarlo. Por supuesto que sí. Arturo Mesa, el maestro, asiduo escucha de este programa. Saludos, maestro. Dice, qué gusto escucharlos. Estupenda contextualización. Muy bien, que si es reina, sí es reina y aquí está. Bueno, hay algunos mensajes más, ahorita le vamos a dar lectura. Bueno, esta mesa, a ver, fue inspirada, de hecho, ¿no? Platicada después de, tuvimos un taller buenísimo sobre periodismo, del Border Hub, el Border Center, muy bueno, e incluso ahí se juntaron con otras asociaciones de periodistas, como Iniciativa Sinaloa, que organizó después un diálogo, ¿no? Y recuerdo que ahí se mencionaba que donde se da mayor control del periodismo por parte de la clase política es en Sonora, era un comentario generalizado, ¿no? En ese, quizás dice los rebasa Coahuila, pero aquí en Sonora es bastante pesadito ese férreo control que les, no sé, ese como vicio que tienen, pues, ¿no? Y se espantan mucho, yo veo que se espantan mucho por lo que sucede en medios ya tradicionales, algunos impresos que a lo mejor, aunque cada vez se leen menos, que se muere todos los días algún lector, pero creo que no nace otro,
Y eso los pone pero re mal, ¿no? Cuando por acá, por otro lado, se está dando toda otra manifestación, todo otras formas y fondos de comunicar. Pero parece que no entienden, ¿no? Que no le han entendido esto. Juan Carlos, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves ese concepto? ¿Cómo podrías abordar ese concepto? ¿O qué opinas de por qué el político sigue todavía muy centrado en lo que son los medios tradicionales? No se hace un trabajo de investigación. ¿Qué alcance tienen ahora los medios? No, ¿qué pasa ahí? Que quieren verse en el periódico, que quieren verse en las columnas y que quieren leerse en esos espacios los políticos. Bueno, porque quizás sea la generación de políticos que están gobernando, no, pues una generación de más de 40 años en el mejor de los casos, y es una generación, digamos que está ahorita de hecho dominando el país la generación de las personas de más de 60 años en los puestos públicos, tal y como ocurrió en Estados Unidos. Entonces su formación en materia de medios pues viene de una época autoritaria y de una época en la que si no se ven en el periódico, sienten ellos que no existen. Se quedaron ahí atrapados en el tiempo. Si no se ven impresos en un periódico, sienten ellos que no existen. Pero el control de lo que se va a decir, de lo que se va a pensar, de lo que se va a opinar en los medios de comunicación, creo que proviene de la cultura autoritaria, antidemocrática que padecemos en México desde hace muchos años. Y por desconocimiento de que hay nuevas formas de hacer las cosas y hay libertades que se deben y tenemos el derecho de ejercer. Yo más bien creo que es una clase política que desconoce, que no está, digamos que a la altura de la sociedad y de los cambios democráticos del país. Más o menos es lo que yo pudiera comentarte sobre eso. Muy bien. Reina, bueno, ya entrando nomás lo que es la deuda del periodismo con la sociedad. ¿Qué podemos, cuál sería la autocrítica ahí en ese sentido, Reina? ¿Qué le debemos? ¿Por qué no se ha abierto el debate? Vemos, por ejemplo, a nivel nacional el contexto, cómo, y de hecho hoy que colaboraba en un espacio de Cintia García mencionaba, ese fue el tema, cómo han irrumpido nuevas voces en las plataformas tradicionales, y unas quizás no tan nuevas, por ejemplo el caso de Julio Hernández, pero que antes nada más iba a esos grandes medios como colaborador, como un invitado, pero ahora ya tiene su propio medio, su propio espacio, y además lo acaban de ascender como el director editor de Radio Centro, yo creo el grupo radiofónico más importante, no sé si del país, pero por lo menos del centro sí. Pero acá en Sonora no estamos viendo esa parte, ¿no? O sea, los medios siguen encapsulados y no ves, incluso a mí me preocupa que fuera de Tirso, y Tirso ni siquiera tiene la formación, o sea, bueno, la académica de un comunicador, es sociólogo, pero hay muy pocos, o sea, el cambio regeneracional se está atrasando, ¿no? Se va, ves supuestos nuevos proyectos mediáticos, pero son los mismos, ¿no? Que desfilan a través de ahí van desfilando por los medios, y son voces muy identificadas con el poder, ¿no? Con los intereses del poder. Yo creo que, bueno, primero porque son dos gobernantes distintos, ¿no? Es de un partido y el otro es de otro partido. Entonces, cuando aquí cambie, en el 21, quién sabe qué es lo que vamos a ver. Bueno, hablando del federal y el estatal. Sí, federal y estatal. Entonces, y como mencionaba yo, o sea, si el gobernante en turno, en este caso el gobernador, hoy gobernadora, los gobernantes empiezan a controlar los medios, aunque llegan diciendo que van a dar apertura, pero empiezan a controlar cuando empiezan a ser negligentes, ineficientes y a contratar gente que no hace su trabajo y sí se enriquece con el poder. Entonces, en la medida en que ellos están ocupados en enriquecerse y no ven las necesidades, no responden a las necesidades de seguridad, de salud, de la población, de todo lo que hay, entonces empiezan a tratar a callar a la prensa para que diga y replique las bondades que ellos quieren que se les replique, o que disfracen una realidad ficticia. Pero ahora también ya hay muchos menor
margen de pretextos, ¿no? También el periodismo, porque ya hay esta herramienta fabulosa que se llama Internet, y que Sonora, de hecho, fíjate, es uno de los, creo que es el estado más conectado, ¿no? Y creo que esa parte no se está aprovechando, por lo menos por parte del periodismo, y creo que en muchos ámbitos, también tanto empresarial, pero en el periodismo concretamente también no se está utilizando mucho para temas locales. Aquí hablando de la localidad, pues no hay porque si hacer periodismo diario normal requiere recursos, tiempo. Y imaginen el periodismo de investigación, es recurso, tiempo, y son largas temporadas que no se pagan. O sea, un reportaje, cuando un reportaje que te pueda durar 2-3 meses, son 10,000 pesos. Entonces es incluso menor que la paga promedio de un salario de un periodista en un medio. Sí. Bueno, esa es una. Pero omití ahí a Libera Radio, por ejemplo, que hace un esfuerzo grandioso. ¿no? Periodismo ciudadano. Pero algo muy importante aquí, Sonora siempre ha tenido lectores y radioescuchas muy pensantes, a diferencia del resto del país, y eso yo creo que a lo largo del tiempo ha salvado un poco la labor, ha dignificado un poco también, porque han sido exigentes con lo que se tenía, con lo que se tiene hoy. Hoy con el Internet, pues los ciudadanos han rebasado a los medios y dan más. De hecho, se ha marcado agenda por medio de redes sociales, ¿no? Marcan agenda. Entonces, ahí es donde yo digo que está la deuda, porque si bien un ciudadano puede hacer una denuncia, incluso documentarla y darte todo, no tiene el desarrollo periodístico que se requeriría para que tenga un impacto. Es ahí donde yo digo que está nuestra gran deuda, que no hemos podido retomar la avalancha de casos que se nos han venido. Y lo otro es con también el Internet. La poca unión, ¿no? Es más, tú que has hecho varios intentos, y ya este último, pues bueno, ya se va cristalizando ya mucho mejor, que es la red Sonora. Sin embargo, aún así creo que falta más disposición, más empatía, más unión sobre todo, ¿no? Y más compartimiento de trabajos. ¿Qué pasa? ¿Hay entre ego, apatía, o las dos revueltas, o hay qué pasa? Tú más que nadie yo creo que podrías decirnos esto, porque has intentado mucho, no solamente ahora estos meses, tienes mucho tiempo tratando de unir el gremio. Sin embargo, está esa dificultad. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que yo sigo los pasos de muchos periodistas nacionales, internacionales, que han tenido éxito en formar redes de periodistas comprometidos y de convicción. Entonces, esa es la idea de aterrizar algo aquí en Sonora. Reunir las coincidencias. Sí es cierto, lo hemos intentado desde hace 2 años, y hasta hoy, de enero a la fecha, hemos logrado hacer un grupo, un buen equipo, que también siguen las presiones, pero claro, la gente no se ha doblado, hay convicción, hay amor al periodismo, hay deseo de beneficiar a la sociedad, y en ese sentido pues creo que hay muchísimas coincidencias. Y algo importante, como decía Juan Carlos, en el taller muchos se dieron cuenta que el tipo de periodismo que estamos haciendo en Sonora, y de ahí viene la gran deuda que decimos que tenemos. Entonces, una manera de avanzar en este sentido es a menor el municipio o la comunidad, es mayor el riesgo para los periodistas, porque todos se conocen. Menor en población. Okay. Y a menor en población es mucho mayor el riesgo. Todos se conocen, ¿no? Todo está conectado, todos saben dónde vives, etcétera, ¿no? Y una manera de tratar de salir de eso, de romper ese cerco de censura o autocensura, es justamente hacer un periodismo seguro. Yo pensé que me ibas a decir que crecer a la ciudad, como los Opus Dei, íbamos a poner a todos como conejos para crecer habitacionalmente. No, pues, o sea, hacer un periodismo seguro. Y el taller es una de las, yo creo que ha abrido puertas, ha abrido mentalidades ya. Y sabes que nos dimos cuenta de que en algunas cuestiones estamos en pañales, ¿no? Hay que ser honestos, ¿no? Pero para esto sirve precisamente. Exacto. Pues, ¿no? Y de verdad que nos dieron herramientas muy valiosas, ¿no? Que próximamente ahí pues las vamos a estar aplicando, ¿no? Tirso, ¿cómo
tu generación, a ver, no me quisiera clavar tanto también en hacer esa diferencia de tu generación y la otra, pero sí es interesante esta generación millennial, y luego la que viene acá atrás, ¿cómo ve, está interesada en los temas políticos, escucha, ve medios, o es muy escaso quien le interesa y por qué no le interesa? ¿Y qué opinan de los medios? Mira, no creo que pudiera generalizar, pero me quisiera ir antes de responder esta pregunta a lo de la clase política, porque me parece muy importante. Creo que también comparando a la clase política sonorense, pues es una clase política de apellidos, ¿no? O sea, es una clase de élite, es una clase política elitista, es una clase política clasista, es una clase política que le gusta lo de aparecer en la sección de espectáculos, por ejemplo. Digo, de espectáculos, de sociales. La Lichita, luego invitamos a la Lichita Biel aquí. Estaría bien para ver qué opina. Manuel Borbón. Y te digo, creo que estas personas no han entendido, y de ahí creo, por ejemplo, el voto de la elección pasada y cómo el Congreso tiene una composición totalmente distinta, con personas pues muy comunes, que eso no garantiza el ejercicio, que hay un ejercicio distinto en la forma de hacer política, ¿no? Pero bueno, ellos no han entendido eso y creen que van a seguir trabajando a través de artículos pagados y que su imagen va a mejorar. Pero particularmente lo que dices, esto del internet, la conectividad, Sonora, Hermosillo efectivamente, de hecho, tiene 4 años siendo el municipio más conectado en toda la República. Per cápita, pues, ¿no? En conexión en hogares. Y en este caso yo creo que también hay algo como muy frívolo en las redes sociales. O sea, ¿por qué? Porque si vemos a los que han crecido utilizando redes sociales para comunicar o para analizar política, pues ve que simplones son. O sea, bueno, tú estás hablando de youtubers, ¿no? Pues sí. Pero por ejemplo hay, sin embargo, un animal político. Bueno, no, claro, portales que son, en este caso, pues independientes, exacto, ¿no? O sea, animal político, pero pues ya estás yendo a tallas grandes. Pero creo también que hay una deuda muy fuerte en la universidad. O sea, en la Universidad de Sonora, claro, hay una deuda grande, verdaderamente grande. Sí. ¿Por qué? Porque no se están formando periodistas. No se está formando una vocación de un compromiso social de la comunicación, sino que la escuela de periodismo, la escuela de comunicación de la Universidad de Sonora, lamentablemente creo yo se ha convertido pues en un chiste, y también hay que voltear a ver entonces en ese caso muchas carreras, incluyendo la carrera de la licenciatura en sociología, y donde haya pues una enseñanza mucho más comprometida con alumnos y con la sociedad, porque a mí la verdad me parece una burla lo que está haciendo actualmente la Universidad de Sonora. Yo quiero decir algo de eso. Allá dice un estudiante en cabina, mira que sí, que así es, una burla. No voy a decir su nombre porque los van a reprobar luego. Okay. Oye, yo quiero decir algo, agregar a lo que se ha dado en el clavo aquí mi compañero Tirso. Muy acertado. Les voy a contar una anécdota que tuve hace poco en la Universidad de Sonora. En el examen de admisión, en el reciente examen de admisión, estaban todos los alumnos sentados, cientos, miles ahí, no sé, cientos. Y entras en una salita, te meten a una salita antes de hacer el examen de admisión. Pues en la salita tienen una televisión donde les ponen un video para decirles lo que es la universidad y etcétera. Y entras a la salita y con lo que los están entreteniendo antes de ponerles el video de la universidad, es un video de un comediante tremendo que no lo quiero mencionar. Oh, sí, a ver quién. Porque el tipo, o sea, fíjate qué tan nefasto era que ninguno de los chamacos se reía. ¿Quién? O sea, hacía... ¿Pero quién? No, dilo, ¿quién? A ver. ¿Cómo se llama este tipo? El Chumel, el No, un estandupero que muy conocido, famoso, regio. Ah, Escamilla. Sí, ese. Ay, vale. Ese tipo le tenía, o sea, la universidad le tenía puesto eso para que se entretuvieran los chamacos mientras pasaban a hacer el examen. O sea, terrible. Y luego haciendo cada barbaridad de temas así o sea, contra la mujer, misógino, totalmente, machista, sexista, todo lo que le quieran agregar. Y tan burdo, tan vulgar era que yo decía, ¿por qué no se ríen los chamacos? O sea, era algo que yo diría, pues se van a reír. Pero ninguno se reía, ninguno. Y me tocó ver pasar 2 grupos. En el segundo grupo ya entró una muchachita que era la única que se reía, pero a carcajada tendida. Los demás
mirando como nada la pantalla. Hubiéramos llevado ya a Juan Carlos Zúñiga, ¿no? Tiene habilidades de stand-upera. Sí. También, Mira nomás. Cuando, ahí donde lo ven con la carita ese que no rompe un plato. Pero lo que yo quiero decir es que la universidad poniendo a ese tipo ahí. No, o sea, pues ¿cómo? hubieran puesto de perdida a Aarón Tapia, ¿verdad? Para la voz del Piti. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Este es un clásico del rock en español. Fobia, La Iguana. La Voz del Pitic es una iniciativa radiofónica de Democracia y Deliberación Desértica AC. La Voz del Pitic, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Juan Carlos Zúñiga, te quedaste, estás en la hora cero, te dijo el Tirso, ¿no? Ya, con hambre y sueño. ¿Qué horas te levantas? 4:30 de la mañana. No, sí, está. 4:30 de la mañana. Muy bien, pues bueno, para que no te duermas, a ver, échate una habladita. Oye, no, bueno, dime. No, sí, de hecho, estamos platicando ahorita, ya en Facebook, a lo mejor se oye repetitivo para quienes nos sigan en Facebook, lo que comentaba lo que comentaba Tirso de la Escuela de Comunicación y de los egresados que bueno, están de ahí de la Universidad de Sonora. La Escuela de Comunicación es una escuela que no es de periodismo, te dan comunicación política, comunicación educativa, radio, tele, prensa, redacción, sociología, ciencias políticas, historia, matemáticas, todo, pues, ¿no? Estadística, un poquito de todo. Entonces, en el programa que me tocó a mí, ¿no? Pues yo hablo del programa que me tocó a mí, es una pequeña barnizadita de temas que si ejerces el periodismo te van a ayudar como cultura general, pero hasta ahí. No es una escuela formadora de periodistas. Lo que debiéramos reflexionar aquí es que si no hay una escuela formadora de periodistas, la Quino sí lo es, bueno, tiene una carrera especializada en periodismo. Ajá. Si no hay una suficiente robustez ética y una suficiente formación periodística, los egresados caen en manos de periodistas que ya tienen empresas o que tienen ya una escuela entre comillas, no una escuela de aulas y demás, sino que hay escuelas de periodismo aquí en Hermosillo y aquí en Sonora, y hay escuelas éticas y hay escuelas no éticas. Entonces el riesgo que corren estos egresados es caer en las escuelas no éticas, escuelas que luego ven de ya en lo práctico, en la praxis, sí, pues, o ¿no? sea, De ya cuando están casas editoriales, empresas radiofónicas, empresas de televisión, empresas periodísticas, que hay empresas periodísticas que ven el hecho de que un periodista reciba un pago por lo que escribe de parte del gobierno como normal. Entonces se normaliza el chayote, digámoslo de alguna manera. Bueno, y lo ven, te lo propusieron. Hay escuelas, afortunadamente, es que depende de la escuela donde hayas caído. A mí me tocó caer afortunadamente en la escuela de periodismo de José Santiago Gili, y así la pongo, como José Santiago Gili, alguien que intentó hacer un periodismo de profundidad, ético, muy parecido al que hizo Reforma en su principio, el norte de Monterrey, Contrapeso del Poder, donde había una formación ética pero implacable. Y un filtro para el ingreso de reporteros y periodistas muy riguroso. Entonces vengo de esa escuela. Afortunadamente caí ahí, pero ¿qué tal si hubiera caído en la escuela de otra corriente? Pues no, a lo mejor fuera ahorita del cártel del chayote, pues no. No quisiera personalizar, ¿no? Pero me refiero a eso. Entonces sí coincido, debe haber una formación más robusta, más intensa, más fuerte en las escuelas de periodismo. En que en el sistema educativo se introduciera desde primaria algunas asignaturas de comunicación, fíjate, ¿no? Que ya hay, bueno, no, pero que se vaya de periodismo, comunicación, que sepa, que vaya formando a la, o por lo menos mediático, pues no, que vaya formando una sociedad mucho más crítica, ¿no? Con mayor. Ya están los contenidos. ¿Sí? Es que en este país tenemos cosas maravillosas, pero no se implementan, en el papel, pues, exactamente. Claro. En la mañana platicábamos, el sistema estatal anticorrupción es una maravilla en la letra, en el papel. Pero te vas a la implementación y es un desastre, es una simulación. Mi hijo está en cuarto de primaria, hace 2 semanas lo ayudé a estudiar, pues más bien lo apoyé para que estudiara su materia de cívica. No. ¿De qué trataba el examen? De periodismo, de medios de comunicación, de auditorios, en cuarto de primaria.
de ética, hasta de transparencia, acceso a la información, anticorrupción. Todos esos conceptos ya los traen los niños en cuarto de primaria. ¿Se los estarán enseñando adecuadamente los maestros? Es una pregunta, ¿no? Entonces, por lo menos en los libros de texto gratuitos, ahí están. O sea, ya están en los contenidos educativos. Ya están ahí en los contenidos educativos. A nosotros no nos tocó. No. Pero a los niños que están ahorita sí les tocó. Entonces, bueno, apostemos a que estos niños cuando crezcan sean auditorios más exigentes, ¿no? La otra parte de la ciudadanía, creo que también tenemos una responsabilidad porque jamás hemos exigido, mira, si Sonora de por sí es apático, ¿no? Para unirse a las causas sociales y crear pues algún movimiento, ¿no? Para exigir, ha habido algunos que han funcionado. Que se ha dado el movimiento y bueno, se ha articulado la sociedad, pero jamás hemos reclamado por una información real, un acceso, es un derecho que está velado ahí por la Constitución y jamás hemos exigido información de calidad e ir a plantarse a los medios o al palacio para que se tratar de quitar esas cadenas que la clase política y los gobiernos en general, los poderes, tienen sobre los medios. Jamás hemos sido una sociedad en ese sentido que alce la mano y alce la voz, ¿no? ¿Me ibas a decir algo? No, sí, creo que dices algo importante. Esta cuestión, creo que para el grueso de la población, de la ciudadanía, la sociedad sonorense, hermosillense, no existe esta perspectiva de que existe y debe existir, por ejemplo, los medios públicos, ¿no? Entonces esta cuestión de que los medios estén tan privatizados. Exacto. Y que respondan a intereses de empresarios, que respondan a intereses de contratos de publicidad y de lucro, pues nos han hecho mucho daño como sociedad porque hemos perdido de vista que, como bien dices, es un derecho que tenemos, el derecho a la información, y que ese derecho a la información es fundamental para una democracia. Exacto. Y que no solamente estamos hablando de qué noticiero o qué espacio de noticias vamos a seleccionar para escuchar, sino que es el hecho de que al no exigir que no se den estas malas prácticas dentro del círculo de los medios de comunicación, nosotros estamos perdiendo la oportunidad de poder tener una visión real de lo que está sucediendo en la sociedad. Entonces, sí es un tema delicado, o sea, el hecho de que nosotros como sociedad no estemos conscientes de el alcance que puede llegar a tener, el hecho de la corrupción dentro de los medios, el hecho de que sean tan lucrativos, el hecho de los intereses de tantos empresarios, y que de pronto sintamos que, bueno, pues como es un medio privado está en su derecho, ¿no? De actuar de determinada forma. Son medios, para empezar, derecho, ahí pues estamos en un error, ¿no? Porque son medios concesionados, no son privados. Sí, pero lo vemos así, sí, ¿no? Claro. O sea, es como, pues es del empresario, en la praxis es así, ¿no? ¿Qué opinas, Reina, sobre esto? Pues me quedé pensando que hace muchos años hubo una manifestación justamente en el Imparcial para exigirle que se condujera en los tiempos de la Ley 4 de la Universidad. Sí, claro. Del CEUS. ¿Te acuerdas? Que hubo una... Estudiantes que... Sí, estudiantes. O sea, estilo 132 con Televisa. No nacía yo. ¿No? Sí. Y fuera de esa no recuerdo otra manifestación. Fíjate así que para exigir, yo no la tenía registrada. Para exigir su derecho a la información. Porque el Imparcial estaba muy pro gobierno en esa ocasión, ¿no? En esa ocasión, justamente sobre la ley. Es que Martín Holguín es medio derechoso, ¿eh? ¿Medio? Derechoso y medio. Hoy vamos entendiendo por qué. Pero es periodista. En aquel tiempo. Sí, es periodista. ¿Qué pasaba en ese tiempo y qué pasó? Pero sí hubo esa manifestación, creo que hubo una o dos manifestaciones para exigir. Fuera de esa no recuerdo otra, pero sí, pues recuerdo a las mujeres de blanco, cuando lo de la CFE, o sea, cuando alguien realmente ve violentados sus derechos, sí arma o cuando algún partido tiene un interés específico en algo, arma, como lo del no más impuestos, ¿no? Sí, exacto. Pero así... que creo que ha sido el último movimiento. No, pero el auditorio tiene el poder absoluto, tiene el poder absoluto de apagar la tele, de cambiar de página de internet, sí, pero de no tener nada que ver tampoco. Exactamente. Pues, o sea, no, pero hay opciones. O sea, no, bueno, ahora hay opciones. Hay muchas opciones hoy. Sí, pero están muy limitadas, Juan Carlos. O sea, el condicionar los recursos que se suministran ahí por medio de la comunicación social, pues bueno, ahí yo creo que yo digo, lo esbocé como una idea en el fin de semana,
¿por qué no los periodistas presentamos la 3 de 3? Exacto. Podríamos presentar la 3 de 3. Totalmente. No somos funcionarios públicos, me van a decir. Como ¿no? un buen acto como de fe, ¿no? Exactamente, un acto de buena buena fe. voluntad, de compromiso, la 3 de 3, o sea, dile a la sociedad de qué vives, cómo vives, de dónde recibes ingresos. Y luego también la eterna discusión de una ley de publicidad oficial que regule la entrega de recursos públicos a los medios de comunicación. Pero sí está cabrón, porque a algunos les va a dar mucha vergüenza que van a tener pobreza inexplicable, ¿no? En lugar de enriquecimiento ilícito. Hay colegas que tienen un enriquecimiento muy explicable, ¿no? Sí, muy explicable. Sí, pues, entonces, claro que sí. Entonces, bueno, no es como para iniciar una cacería de brujas, pero sí para darle garantías al auditorio. Incluso, ¿sabes qué? También puedes exponer también en esa 3-3, ampliarle un poquito y exponer cuál es tu postura política, ideológica. No pasa nada. No, claro que no. En Estados Unidos eso se hace, en Europa eso se hace. O sea, se abren de capa. Esta es mi postura, y voy a tratar de ser lo más objetivo que pueda. Y tú como auditorio decides si continuar escuchando a ese periodista o ese comunicador que abiertamente declara tener esa posición. Incluso hay un término muy importante que se ha venido aplicando a nivel nacional, internacional, el conflicto de interés, que ahora lo traen también los políticos. O sea, si un periodista tiene un conflicto de interés, porque de una o de otra manera ha logrado hacer un lazo o tiene un interés específico en X tema, pues yo creo que también se debería de declarar, o sea, no puedo hacer este tema porque tengo conflicto de interés. Para ir cerrando, bueno, para concluir, ¿qué les parece? Ahí vamos a agarrar un minuto cada quien. ¿Qué les parece las nuevas formas estas ahora cómo se están? Porque sí hay un cambio, digo, por lo menos a nivel nacional, hay un evidente cambio de dinámica de cómo se está. Ya lo mencionaba yo ahorita, hay voces nuevas, otras no tan nuevas, pero ya con sus propios espacios. ¿Cómo ves esto, Tirso? ¿Qué sabor de boca te está dejando esta nueva dinámica en la comunicación? Bien. Lo bueno, lo malo. Un minuto, pues. Bien, yo me quedo con esta... Cómo se han estado abriendo nuevos espacios. Decías, por ejemplo, lo de Julio, también este espacio de Hernán Gómez y la Maroma Estelar. La Maroma Estelar. Con Mamán, Madame Didi. Mamado Nervo. Y luego está también Johnny Sabina. Creo que hay ciertos esfuerzos de comunicación muy interesantes que vienen a refrescar mucho a las audiencias. Y en materia de comunicación, hablando en lo oficial, creo yo que sin duda es rescatable el ejercicio de las mañaneras. O sea, creo que eso ha venido a cambiar muchísimo. Con todas sus imperfecciones, pero es mucho mejor a lo que a veces es aburrido. Yo leía ayer o antier a Jorge Cepeda Patterson y decía... ¿A qué horas va a gobernar López Obrador si se está dedicando tanto tiempo a comunicar? Exacto. Y coincido con él y creo que también él dice, ¿sería suficiente una mañanera semanal? Creo que sí, creo que sería suficiente. Pero no podemos negar, para mí es innegable días, ¿no? Que esto viene a cambiar la forma. Pero es que es parte de una estrategia también de López Obrador, que siempre la ha tenido desde que fue jefe de gobierno. Es una estrategia, pero también es una forma en la que nosotros diariamente nos venimos a enterar de los asuntos públicos. Y como tal, si creemos o no en lo que dice el presidente López Obrador, eso es punto y aparte. El hecho es que ahí está, y está encarando. O sea, y está... Ya ves lo que le sucedió ayer, una respuesta está. Le increpó una reportera allá en Quintana Roo, creo que estaba, ¿no? Ojo, pero es él, ¿eh? Sí. Es él. Abajo de él, nadie, ¿eh? Pues porque, claro. Esas son de las imperfecciones porque pero creo es una que esa figura nacional y muy fuerte. Es que tiene otros datos. Sí. Es él, pero abajo de... En el gabinete no podemos negar que existe gente ahí con capacidad como Marcelo Ebrard, por ejemplo. No me vas a decir que es muy intolerante a las preguntas en las mañaneras, no le ha gustado mucho. A mí se me hace que es muy intolerante, sí, no. No, yo no veo eso en el Congreso local, no veo en ayuntamientos, no veo en congresos de estados. No, nada, sí. No, a nadie le ha dado por decir que lo va a replicar. Bueno, aquí a ti ya te dijeron que no iban a tu espacio porque les hacías preguntas muy difíciles, ¿no? A los diputados de Morena, sí. O sea, ¿qué respuesta es esa? En vez de ponerse a leer, ¿no? Tú yo lo veo... Luego les invitas a espacios y no van. Yo lo veo, la verdad, como una oportunidad. Sí. También no te contesta la directora de comunicación social de alguna... pero ese espacio no es para llorar, ¿no? Bueno, sí. Sí, no llores. Que sí, fíjate que puede ser que no para llorar, pero sí es importante que las autoridades sepan que tienen la obligación de comunicar.
la obligación de responder. Y bueno, ahí podrían haber algunos asuntos legales, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí trae un poquito la intolerancia que tenían en el sexenio de Padres, que todo era lo que ellos decían. Pues es que es muy similar al gobierno municipal, ¿no? Sí, hay la mayoría o hay muchos, mucha gente, ¿no?, ahí de ese tipo. Exacto. Y con esa intolerancia y con esa arrogancia de que no te contestan absolutamente nada. O sea, comunicación. Pero bueno, lo que está pasando a nivel nacional en los medios, excepción de Notimex, que ha sido una burla. Lo de Radio Centro, pues es algo, yo de repente, yo me acuerdo que mi padre, que era de cierto partido, siempre abogó por cambiar algún día va a gobernar, va a haber democracia en el país y etcétera, ¿no? Y incluso hasta fue amigo de Fox porque pensó que Fox iba a cambiar todo. Y bueno, se murió antes de que llegara Fox, pero después yo dije, yo creo que a mí tampoco ya no me va a tocar ver llegar a la izquierda o lo que llegó ahora. Y pues quién sabe qué irá a pasar. Entonces yo sufría porque decía, yo no voy a ver un régimen distinto de lo que ya conocemos. Y hoy que lo tenemos, que en algunas cosas ha salido... Que está en ciernes, ¿no? Que hoy vemos que yo digo, bueno, está bien. Estoy viendo, estoy valorando, veo lo de los medios y lo veo como una oportunidad. O sea, que esté ahí ahora Genaro, va a estar Álvaro Delgado, van a estar varios personas. Yo espero que ellos no se corrompan ideológicamente, o cómo te diré, creo que hasta ahorita no, digo, bueno, Genaro Villamil ya es un burócrata, ¿no? Bueno, pero Álvaro Delgado, todos estos siguen. Pero yo espero que mantengan la convicción, Hernández, ¿no? O siguen sea, en un punto su postura muy crítico de todas maneras, siguen, ¿no? pero yo espero que lo mantengan crítico y sin importar de dónde, quién los está poniendo ahí. Aunque sea gobierno, como dices tú, esto que digo, porque yo también no estoy muy convencido de que sea una izquierda como tal, pero sí lo que más se va a parecer a eso, pues, ¿no? Sigue siendo oposición, porque el gobierno es una parte del poder, pero hay un statu quo muy fuerte y que ahí está, lo estamos viendo de la confrontación que hay. Por eso cuando esas voces que siempre han estado ahí, que ahora dicen, no, es que estos son oficialistas, Hernán Gómez, el otro Gibrani, pero ¿de qué están hablando? O sea, oficialistas, bueno, ellos siguen siendo críticos, también parte del statu quo, ¿no? No, bueno, sí, que ahora crean. Bueno, Juan Carlos, el otro me decías, ¿no te gusta que, por ejemplo, que tú veías que los medios públicos estos se están creando espacios para golpear a los detractores del presidente? Que porque Madame Didi, yo te pregunto ahí, López Obrador ha sido el político, yo creo, que más se le ha invertido para las campañas negras, ¿no? No se quitaron voces y no sustituyeron unos por otros. Ahí están los otros, la vieja guardia, ¿no? Y se le parode al presidente. Ahora, ¿por qué no se le puede parodiar a un comentócrata o a un periodista? Esa es otra autocrítica que deberíamos de tener también los quienes estamos en los medios, ¿no? Yo no lo veo tan... Ahora, yo no veo a López Obrador sentado con ahí Hernán Gómez dándole el guión de su programa y mira, y parodia esto, pues tampoco creo que es así, ¿no? O ¿por qué no te gusta? Pero son comedidos, ¿no? Son comedidos. Iba a decir la otra palabra. Comedidos, no es que López Obrador les ordene, porque un medio público no debe prestarse a ridiculizar a la oposición. Un medio público no debe prestarse, porque es lo que justamente hizo el PRI con los medios públicos. Y un medio privado, un concesionado, ¿sí? Digamos que tiene mayores libertades como para hacerlo. Digamos que tiene mayores libertades dentro de unos parámetros éticos, pero un medio público que se sostiene de recursos públicos no puede denostar a la oposición, no puede minimizar a la oposición, no puede burlarse burlarse de la oposición. Muy bueno. Creo que no cabe en un medio público desde mi punto de vista. Creo que está siendo muy inflexible, muy cuadrado. No, lo que pasa es que es justamente lo que el PRI, cuando tenía el poder,
y cuando ha tenido el poder en Sonora hace los medios pero públicos. Censuraban. En este gobierno está claro que no han censurado a nadie. Tampoco se va a hablar de eso, ¿no? No censuraban. Ellos tienen sus medios y bueno, cada quien hace, bueno, tú dices son acomedidos, pues bueno, a lo mejor acomedidos. Yo no creo que Hernán Gómez sea acomedido en el sentido de no me gusta en un medio público. No me gusta en un medio público. A mí tampoco. Respetable, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que igual que Notimex, se anda cobrando facturas. Tiene que haber libertad de expresión, entonces sea medio público, sea medio concesionado. Nos vamos a, ya me están allá. Pero el ser público debe tener libertad, pues. Pero sí, bueno. Exacto, pero bueno. Se pusieron muy fifis ahora la reina y Juan Carlos, ni modo. Bueno, muchas gracias. Yo soy fifi Chairo. Nos despedimos, yo soy Aarón Tapia y nos escuchamos el próximo jueves a la 1:00 p.m. en otra emisión más de la tertulia polaca aquí por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.